Amigos de Microtrabajos 777, doy la bienvenida. Les voy a enseñar ahorita mismo entre dos cuentas de nuestros súper buenos clientes aquí. Tengo a Nicolás y tengo a Marilu. Utilizando eso como demo para que tú veas cómo es terminar o no, entregar como freelance, entregar un servicio y cómo el empleador puede recibirlo, darlo por terminado, aceptarlo pues, y dar puntaje. Entonces, estoy en la cuenta aquí de Nicolás, que es un freelance. Estamos apenas empezando y vemos que Nicolás tiene un servicio en curso. Ustedes deberían lo menos posible tener servicios en curso. ¿Cómo te digo? Es lindo tener en curso porque estás trabajando siempre. Pero digo que tienen que pasar a servicios completados. No el menos posible, pero tienen que tener más posible aquí, ¿tú me entiendes? Entonces, en curso, cuando se entregó, no puede quedarse en curso. Tiene que pasarse completado. Pero, para que sea completado, tú no puedes saber si el cliente está feliz. Es el cliente que es finalmente el que te lo pidió, el empleador, que va a decir, sí, estoy feliz. Entonces, Nicolás entrega un voice-over, ¿ok? Voice and off en inglés, español e inglés que dicen, voice and off, pero es voice-over. Entonces lo entrego. Vamos aquí, servicio en curso. Es donde se puede chatear, se puede hablar sobre el producto o el servicio. Todo debería hacerse aquí, porque da constancia de exactamente este pedido. Entonces, ver historial. Y aquí podemos ver que ya que empezaron no sabían tanto para mí y no se hablaron aquí. Es aquí que tenían que hablarse, pero está bien. Está bien y mal, porque no hay constancia. Si hay una disputita entre nosotros y decir, Eric, ayúdanos, mira, yo no miro nada, porque no veo que no hablaron de nada, solo una entrega. Está bien, al menos ese señor supo que la entrega se hacía aquí, lógico, porque aquí está, selecciona el archivo y se entrega. Mira que ya te lo terminé, espero que todo bien. Eso cuando terminas, pero cuando estás fabricando y tienes dudas, aquí tú escribes, como Nicolás, Marilu, tengo una duda, tú quieres eso así. Ella recibe un email a su email, y dice, tengo que venir aquí a servicio en curso, historial, y puede seguir contestando el señor. Lo bello es que eso guarda constancia de todo lo que se habló, se negoció dentro del mismo servicio. ¿Okay? Si echo para atrás, ves que este pedido se va a terminar un día, pero se va a poder ver todo lo que pasó. La petición, los arreglos, todo está documentado dentro de historial de cada uno, cada servicio que se van a entregar. Así que uno toca aquí y puede decir, mira PayPal, mira Eric de Microtrabajos, aquí es lo que hice y mira que, bueno, digamos que hay una disputa o algo. Digo en caso, espero que nunca. Pero el historial aquí falta, porque la gente va y no sé cómo, pues se piden el email afuera y después descuadran el sistema completo. Aún no hay prueba de nada. Entonces están mal porque al hacer eso se pierde todo el hilo. ¿Se entiende? Entonces, este señor, Nicolás, no subió un archivo. Está bien porque no había nada que subir, pero entregó los archivos dentro del mensaje. Lo entregó aquí. Eso está bien. Vamos ahorita del lado de Marilu. Porque ella, al recibir un mensaje, Marilu recibió un email que dice que ya tiene un mensaje. ¿Ok? Entonces, vamos a la cuenta de Marilu. Mira que estoy en la cuenta ahorita de Marilu. Ella, en el mismo lugar, se echó por atrás. Vamos a su escritorio. Ella también tiene un servicio en curso. Es lo mismo que el freelance. Toca aquí. Y tiene voz en off que está pagando a él. Historial. Ella también ve todo el historial. Es aquí que ella puede hablar con él.
todo lo que había que decir. Él dice, mira, te lo entregué, espero que todo feliz, todo bien. Ella tiene que venir aquí y decir, terminado. ¿Ok? Clic. Agregar comentario. No lo voy a hacer, pero me gustaría hacerlo. Pero ahorita, si lo hago, no es su comentario, es mío. Ella puede poner 5 estrellas. Clic, 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 clic. Lee eso, lo da. Espero que va a ser 5. Y si está feliz, hay que ser honesto, claro, también. Mejor, porque el próximo que va a venir tiene que saber si está bien o si está mal. Pero el freelance tiene que trabajar bien para que tenga sus 5 estrellas. Él sabe que va a calificar si es un profesional, si trabajó bien, qué pareció mi trabajo, si lo terminó en el tiempo convenido y si valió la pena trabajar conmigo. Cosas así. Podría un día cambiar eso, pero al menos da una muy buena idea para el próximo. Ella agrega sus comentarios. Cuando envía eso y lo da por terminado, ¡boom! La plata, el servicio, el servicio no va a estar en curso más. Mira, cuando termina eso, va a pasar aquí a servicio completado. Y en nuestro amigo Nicolás, aquí, no lo va a tener aquí, lo va a tener aquí y va a tener saldo disponible. Ahora está pendiente de esperar que eso se termine. Cuando el marido va a ser terminado con puntaje y todo, bingo, eso se va a pasar aquí y ese hombre ganó plata. ¿Entiendes? Es muy fácil, muy fácil. Hay gente que lo adivinaron porque es sencillo y lógico, y hay unos que no lo adivinan fácilmente y por eso que estoy haciendo el video. Yo no leí ninguna instrucción, yo usé esa plataforma, yo hice el proceso, terminado, boom, yo hice 5 estrellas, ¡hey! Funciona perfecto. Dale amigos, todo está listo. Pero me doy cuenta que por lógica hay gente que no se dieron cuenta. No sé por qué me di cuenta yo, pero bueno, yo pensaba que era fácil. Pero bueno, así que ya con este video va a aclarar las dudas a algunos que no lo habían visto de la manera que yo lo vi yo. Así que ven, eso va a ser perfecto y a la semana Nicolás va a poder recibir su dinero. Entonces les dejo felicitación, eso va creciendo lentamente porque veo que la gente quiere pensar, quieren concentrarse en esto, pero vale la pena de no rendirse. Hay siempre alguien que pueda ayudarte a lograr tus objetivos con microtrabajos. Y vamos, somos gente de confianza, estoy de por medio para ayudarlos siempre, así que es mucho mejor de un lado trabajar aquí, creo yo, que ir a plataforma desconocida y trabajar con desconocidos. Porque por otro lado yo conozco bastante toda la gente que está dentro. Son mis clientes. Así que si algo les puedo hablar por detrás, personalmente si quiero. Mando nota de voz y todo. Así que somos una familia. Es diferente. Entonces, felicitaciones a todos. Nos vemos pronto y les deseo mucho éxito.